Hola, buenos días a todos. Estamos en Levantando el Velo. Esto es Libertad FM. Eh, este programa lo tenemos los martes a las 11 de la mañana y venimos trabajando, siguiendo paso a paso el año litúrgico, aprendiendo qué está pasando en cada momento, de qué se trata nuestra fe, cuáles son los fundamentos en qué creemos los católicos. Vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este rato y ya Natalia estará con nosotros en un momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias en este día por todo el amor que tú nos has mostrado, por esta oportunidad de ser instrumento tuyo para tocar corazones, para compartir lo que tú nos vas enseñando de tu amor, de tu verdad, de la salvación que solo tú nos puedes dar. Quiero poner en tus manos el programa de hoy y todas las actividades del día y poner en tus manos a los que alguna vez escuchen este programa, bien sea en este momento o en el futuro, para que seas tú quien hable, para que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras y nuestra comprensión de tu grandeza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a los que nos acompañan eh, y a los que nos vean en algún momento futuro. Hoy estamos a 16 de enero del 2024. Y hemos venido haciendo un recorrido desde el año pasado. Empezamos en Cuaresma, entonces fuimos viendo qué pasaba en esos momentos. Luego hicimos todo el recorrido por la Semana Santa y hemos ido caminando de la mano de la iglesia en algo que se llama el año litúrgico. Y es que la iglesia va celebrando momento a momento diferentes situaciones de, finalmente, pues de la vida de Jesús, diferentes situaciones de donde nos va contando, donde nos va permitiendo acercarnos al misterio de la revelación de Dios. Nuestra religión es una religión donde es Dios el que se da a conocer al hombre. Es religión quiere decir volver a ligar lo que se ha separado. Entonces es ese volver a entrar en comunicación, en contacto, en relación con Dios, lo que buscamos. Y la Iglesia Católica tiene, digamos que organizado dentro de cada año un caminar, un caminar que nos va revelando, que nos va levantando el velo, como se llama nuestro programa, sobre la realidad y que nos va invitando a preparar el corazón y a vivir de la mano de la iglesia em, esas realidades que van a tener un significado más profundo si nosotros nos abrimos y así lo permitimos. Entonces, pues terminamos el tiempo del Adviento, que en realidad ese es el inicio de del año litúrgico, em, y hablamos pues de lo que significaba ese tiempo, y luego vivimos y pues nos concentramos en ver y comprender un poco más de qué se significa la Navidad, y ahora pues estamos ya, hola Nata. Y Hola. ahora entramos en un tiempo que se llama el tiempo ordinario. Ya hicimos una oración de inicio, Nata, bienvenida, y estaba haciendo un recuento breve como del trabajo que venimos haciendo desde que empezó este nuevo año litúrgico con el Adviento. Y como les decía, pues empezamos mirando que para qué nos preparábamos, empieza el año con esa preparación para el nacimiento de Jesús, que es un nacimiento que si bien sucedió hace 2024 años en Belén, es un nacimiento que la iglesia busca invitarnos a vivir a cada uno, a preparar nuestro corazón y que nuestro corazón y nuestra vida sea cuna para ese Salvador que viene en búsqueda de cada uno de nosotros. Y eso es lo que pues estamos tratando de vivir. Muy bien. Eh, Se viven los días de Navidad que terminan con la Epifanía que hablábamos, que era esa manifestación donde Jesús de alguna manera admite, sí, yo soy el Mesías que espera a la humanidad, ese soy yo. Y además vengo no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Y luego empieza un tiempo ordinario. Hemos estado hablando, hay muchos elementos interesantes en la liturgia de la iglesia. La liturgia es la celebración de la fe, pero al mismo tiempo es un mecanismo para comprender la fe. Entonces, la liturgia ahorita está en un tiempo que se llama tiempo ordinario. Es el tiempo de los sacerdotes de verde,
un verde que yo entiendo que es como un verde esperanza, y, y pues empiezan las lecturas. Si ustedes notaron, estuvieron en misa y si de pronto hacen algunas de las lecturas entre semana, pues ahorita estamos como recorriendo el Génesis, ¿no? Entonces, Nata, ahí voy en el recuento de hoy. No sé si tú quieres hacer algún saludo y algo que quieras decir hasta ahí de lo que voy comentando. Bueno, sí, pues digamos que como siempre, pues nos gusta hacer un pequeño recuento de qué venimos tratando para que la gente se pueda ubicar. Y, y creo que digamos, este recorrido, que esto pasa año a año en la iglesia, lo que hemos tratado como de mostrar es que no, primero pues que las cosas, la iglesia no las pone al azar, tiene un orden. Lo mismo, digamos, que el párroco no se viste con con la sotana que le pareció más bonita ese día. Todo tiene una razón de ser. Entonces, el ir comprendiendo eso a veces puede ser, pues, digamos, cosas muy sencillas, pero al mismo tiempo nos van a enriquecer en nuestra vivencia en el momento de la Eucaristía. Para mí sí ha sido enriquecedor ir aprendiendo qué es lo que está pasando. Y lo interesante es que además pues surgen nuevamente dudas que a veces hemos resuelto y que vuelven a surgir. Yo le decía esta mañana a Juliana, pero ¿cuándo es que tenemos que rezar Gloria? Y cuando no, porque es que venimos haciéndolo, cuando es que al fin no toca hacerlo. Entonces, ahorita nos explicas, yo pienso que eso en nuestro diario vivir, como la vivencia nuestra de la fe, debemos, debemos darnos cuenta de que el conocer, el entender de qué nos están hablando, el escuchar la palabra de Dios, pero saber que es que esto está en el Antiguo Testamento, esto pasó en este momento, eso no es digamos, no es un tema solamente intelectual, sino que nos va a enriquecer en nuestro camino de fe. Para mí es un poco eso como lo que yo veo y como necesario de ir estudiando y de ir avanzando en este camino. Entonces, pues si quieres, eso quería comentarles, si quieres nos aclaras lo de la gloria y continuamos. Sí, lo interesante de todo esto, decía yo hace un momento, es que es Dios quien busca revelársenos, es Dios quien busca darse a conocer y utiliza herramientas, eh, herramientas, digamos, de comunicación. Él se hace hombre para poder hablar el idioma de los hombres, pero además nos deja escrita la palabra para hablar el idioma de los hombres. Y además se hace pan para que podamos compartir la vida misma, donde Él está en el centro de la vida misma, ¿no? Y además, entonces se hace liturgia para celebrar la vida. Y eso que tú nos preguntabas, pues es interesante porque, claro, la iglesia lo que hace es ser instrumento para que esa revelación se pueda dar, es decir, para que Dios pueda llegar a tocar los corazones y darse a conocer de las personas. Entonces, como que pone medios, facilita que se dé, porque finalmente esa revelación termina en un encuentro. Dios se da a conocer y el hombre conoce. Dios se revela y el hombre comprende. Entonces la iglesia pone esos medios. Y ese año litúrgico, donde va, digamos, hay gestos, hay oraciones, hay colores, hay un manejo de cantidades de signos y símbolos y elementos comunicativos. Entonces, las oraciones pues son un elemento de esos. Claro, hay unas épocas donde, digamos, el sentimiento, lo que se busca despertar es el gozo, el agradecimiento, como el cantar la conciencia de lo grandioso que es Dios. Entonces, en esas épocas se reza el gloria. Pero hay unos momentos dentro de ese año litúrgico donde se invita más a una reflexión hacia adentro, a un revisar la propia vida, a un purgar o pedir perdón por los errores, por los pecados propios. Esos tiempos donde el sacerdote se viste de morado son tiempos de mirar hacia adentro, de revisar, de preparar el corazón. Y entonces en esos tiempos litúrgicos no se reza gloria. No tanto
es simplemente como porque todo aporta. Es más sobrio, es más de mirar, de como de parar y reflexionar. Y claro, los momentos de gozo y de alegría, pues entonces se viste de blanco, luminoso, y se cantan, pues el gloria, porque es un canto de honra, de alabanza, de reconocimiento de la grandeza que es Dios, ¿no? Sí, reconocimiento. Entonces, todos esos elementos tienen un lugar, como tú decías, no es por azar, sino que cumplen una función en llevarnos a vivir en un ritmo, un encuentro con el Dios vivo que nos está buscando. Entonces, de alguna manera uno dice, pero otra vez estamos leyendo el Génesis, pero me pareció interesante que creo que era antes de ayer, nosotros tenemos una pequeña comunidad que con los años y todo, pues finalmente se volvió también como nuestra familia, entonces es como comunidad de familia un poco indisoluble, y uno de nuestros hermanos en la fe eh, me, me hace una llamada de atención que yo creo que es bien valioso, porque cuando uno ya ha leído un texto o uno cree que ya entendió, y entonces tiene como una interpretación de ese texto, pero me decía, ¿qué pasa si usted deja que el texto le hable? O sea, a hoy, en este momento, no solamente como sí, es que esto puede querer decir esto, sino si me habla hoy, ¿qué me está diciendo? Y yo creo que ese es el ejercicio que, que debo hacer y que podemos hacer todos en este tiempo ordinario, donde estamos volviendo a tocar. Entonces, se habla de la creación del hombre, se habla digamos, de los primeros pobladores de la tierra, se habla del diluvio, de Noé, entonces están tratando esos temas de los inicios de la humanidad. La pregunta de dónde viene el mal, pero no solamente eso, sino en concreto, diferentes preguntas que la palabra nos hace a cada uno, porque por eso es viva y eficaz, porque nos interpela, ¿no? Entonces, este momento de tiempo ordinario, las lecturas están tomadas del Génesis. Pues sería muy chévere poder conversar un poco sobre, digamos, pues la Biblia como tal y sobre el Génesis, específicamente hablando. Sí, yo pienso Eh, que, por ejemplo, nosotros que venimos haciendo ese recorrido como de la cotidianidad del católico, ¿no? Que vamos a la misa el domingo, que nos encontramos, es el ir conociendo de qué se tratan estos ritos, que a veces no entendemos los significados. Eso nos ha dado, digamos, un enriquecimiento y entrar a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos leyendo y entrar a ver un poquito de qué se trata, pues la liturgia, la palabra del Señor, nos va a complementar un poco, porque además yo creo que somos muchos los católicos que tradicionalmente no estamos acostumbrados a leer la Biblia, ¿sí? Digamos que para mí ha sido un ejercicio que poco a poco se va construyendo y entonces hay, digamos, hay unas lecturas en los momentos de oración que hacemos y eso le da a uno un bagaje importante. Pero en nuestro diario vivir, el acercarnos a la Biblia, pues es interesante y como católicos hay muchos que no conocemos de qué se trata, cómo está organizada. Ni siquiera reconocemos un poco los lenguajes, pues eso además nos quedamos cortos cuando una persona que no es creyente nos pregunta cosas pues que, pues sí, como lógicas, ¿no? O sea, el Génesis es un lenguaje mitológico sí, y, y en este lenguaje pues encontramos que no, o sea, no está hilando al 100% de las cosas, entonces bueno, pero ¿de dónde salió toda esta gente que dice, no, que hay, si en el arca se han metido solo él y sus testigos, ¿cómo así? Y entonces hay unas cosas que tal vez si entramos un poquito en ese tema, vamos a enriquecer tal vez a nuestros oyentes y nosotros mismos,
para lo que estamos escuchando y lo que estamos viviendo en este momento. Sí, digamos que bueno, es súper importante que los católicos entendamos que la Biblia está ahí para que la leamos, que está ahí. eh, Alguien decía que es como si uno recibiera unas cartas del papá y las guarda en la mesa de noche o las exhibe encima de una mesita y nunca las abre, no las lee. Estas son las cartas de nuestro Padre Celestial que busca comunicarse con nosotros y pues nos va la vida en escudriñarlas, en leerlas, en buscar qué mensaje me quiere dar a mí. Ahí están las respuestas seguramente que estoy buscando. Entonces, digamos que lo primero esencial es saber que la Biblia tiene dos grandes partes, ¿no? Un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, va a tener todo un grupo de libros que buscan comunicar todo un mensaje, pero digamos que de alguna manera todo el Antiguo Testamento está señalando y apuntando a ese gran acontecimiento que es lo que veníamos de celebrar ahorita hace pocos días, que es la encarnación. Dios se hace hombre y Dios se hace hombre con una razón específica. Y eso es lo que el Nuevo Testamento va a trabajar. La razón específica es que Dios se hace hombre para rescatarnos, para darnos una nueva oportunidad, para darnos la vida que nosotros desperdiciamos, que nosotros rechazamos, que nosotros tomamos las decisiones equivocadas personalmente, pero además como humanidad, porque heredamos ese pecado original de nuestros padres, de nuestros antepasados. Entonces, en esa gran división, Antiguo y Nuevo Testamento, pues está marcado obviamente por antes de Cristo y después de Cristo. Y luego dentro del Antiguo Testamento o en cada uno de esos grupos, de cada uno de esos dos secciones grandes, se pueden encontrar cuatro grupos. Eso nos ayuda también a recordarlos, que son cuatro en cada lado, digamos. En el Antiguo Testamento, pues tenemos los libros, los primeros 5 libros tienen algo en común. Primero que todo, se conocen como el Pentateuco o los Penta viene de 5, esos primeros 5 libros. También es conocido, yo creo que es en árabe como la Torá, Sí, la Torá. Y la Torá, pues, es resumida en cierta manera la ley, entonces, en los antiguos, eh, digamos, aún en el tiempo de Jesús, hablaban de, vamos a leer la ley y los profetas. La ley y los profetas es en gran medida lo que nosotros conocemos como nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces hay 4 grupos: el Pentateuco, los históricos y las, digamos, como los cuentos, la narrativa, históricos y narrativos, la, los poéticos y sapienciales, y em, ahí los están, el profetas. Pentateuco, los históricos y narrativos, los poéticos y sapienciales, y me falta uno, Profetas. Nata, Los profetas. los profetas, hay casi nada. Los proféticos, claro. Entonces, estos 4 grupos van a abarcar todos esos libros, que finalmente la palabra Biblia quiere decir colección de libros, ¿no? Entonces, Nata, a ver si tú nos ayudas y nos vas contando un poquito más de ese, por lo menos del Pentateuco, un poco más de esa Sí, pues estructuración digamos de la Biblia. que como conocer un poquito que son 46 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Y bueno, que en ese Pentateuco, que es con el primer grupo que empezamos, pues empezamos por lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, en ese tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Mm? Esos son los 5 libros que tenemos ahí en el Pentateuco. A mí me ha gustado, hay un grupo con el que nos reunimos con unos jóvenes, porque cuando uno va a ver, yo creo que casi todas las personas, pues por lo menos en Colombia, así no sean católicos, conocen las historias, muchas de las historias que vemos en Génesis. Conocemos pues la creación del hombre, ¿cierto? Adán y Eva. Conocemos la historia del arca de Noé,
Por lo tanto, pues el diluvio universal, la Torre de Babel, ¿sí? Pero esto es un hilo que uno dice, ay, sí, yo sí me conozco de esta historia y como que ya no me acordaba, pero sí me conozco de esta historia. Entonces, pues los libros tienen digamos que sobre todo en Génesis, y que empezamos a hablar como de esa creación, pero pues en un instante, ¿no? Porque es una lectura muy rápida. Ahorita, si quieres, miramos exactamente cómo empieza. Y esa creación la hace pues en un capítulo, y de ahí pasamos a las otras cosas a todas, ¿sí? Aunque es una historia en realidad que cuenta demasiadas cosas. Nos está hablando pues de la creación del mundo, de la creación del universo, de la creación de la luz, de la oscuridad, ¿sí? De que estaba el Señor y empieza a crear a su alrededor, ¿sí? Él estaba, él es el único que puede dar inicio a cualquier cosa, ¿sí? Y el que nos da inicio a todo, a la luz, al sol, a la noche, al día, a la tierra, ¿sí? Entonces, pues es muy interesante, y ahí llegamos a veces a un punto que es como muy común, y es, la gente piensa que el católico está como en contravía de la ciencia, que las explicaciones que dan de la creación del mundo, las investigaciones, los procesos, lo que va evolucionando la ciencia va en contravía con lo que aparece en la Biblia. Y hay estudiosos pues muy interesantes, digamos que han analizado y han revisado todo esto, y muestran cómo pues no hay propiamente una contravía. Hay que entender el lenguaje de la Biblia, hay que entender que hay una explicación, y que finalmente cuando vamos como en el camino correcto, pues siempre, como que siempre el horizonte nos lleva a Dios, nos lleva a Jesucristo, nos lleva a que ese es el camino, que esa es la explicación final y lógica y única, ¿no? Entonces, y que efectivamente hay otras cosas que podemos revisar, investigar, mirar en los laboratorios, analizar, conocer, y que el Señor mismo fue quien nos ha dado esa posibilidad de ir creando y conociendo, ¿sí? Pero entonces digamos que como para hacer un repasito rápido, pues estamos hablando de que la Biblia está compuesta pues de en dos grupos principales: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Como decías tú, para que recordemos, es más fácil recordar que está dividido en esos cuatro, y que ahorita pues estamos viendo y viviendo en el domingo, en las lecturas del domingo, estamos viendo el inicio, que está en el primer grupo de esos cuatro del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, y que empieza con el Génesis. No sé si tienes ahí, nos referenciamos un poquito. No, yo creo que ahí está muy claro y está bien para ubicarnos un poco. Claro, yo analizaba por qué en este momento empiezan a hablar del Génesis. Y tiene sentido porque es una espiral. Ese año litúrgico es una espiral. Entonces está retomando, bueno, desde el principio. Vamos a ver qué pasó con la humanidad. Vamos a tratar de entender por qué estamos donde estamos, qué corresponde hacer, en fin. Tú decías que leer directamente. Y ahí me dejas pensando en algo que pues para mí es esencial, sobre todo para las personas que tal vez no han tenido un momento de conversión, un momento de ese encuentro con el Señor. Cada uno de nosotros, si revisan su interior, siempre llegan esas preguntas: yo por qué estoy aquí, y esto qué es, y esto para dónde me lleva, yo qué soy, por qué soy así, qué sigue, qué tengo que hacer, o sea, cuál es mi destino. Y pues claro, el mundo del diario vivir nos confunde y nos
como que nos señala cosas, pero estas preguntas, si le damos espacio en nuestro corazón, nos ayudan a buscar a Dios, nos ayudan a buscar ese encuentro, ese de dónde vengo, qué soy, por qué, y pues, y el leer, buscar como ese Génesis, ¿no? Es, bueno, sí. ¿Tú qué me dices, Señor? ¿De dónde vengo? Pues eso yo creo que es interesante y precisamente es la idea de estos libros. Más que narrar, no había nadie sentado ahí cuando Dios dijo hágase la luz, ¿no? Escribiendo lo que estaba viendo. Es todo un esfuerzo comunicativo de Dios que quiere que el hombre entienda que todo viene de Él y el hombre que empieza a entender un poco, ¿no? Que toda esa maravilla tiene que venir de un ser superior que, ¿no? Entonces es en esa comunicación donde se va dando, eh, digamos, se va plasmando la palabra, pero además la palabra busca comunicar un mensaje, ¿sí? Si bien está narrando la creación, busca comunicar un mensaje, que es lo que a veces nos cuesta más realmente comprender. Y como pasan cosas, como tú decías, un poco desconectadas o a veces un poco absurdas, como que se maneja como que esas son historias. No, una cosa es los hechos narrados con un objetivo y otra cosa es que sean cosas inventadas, ¿no? Sí. Entonces, mm, sí, yo creo que ahí, y me gusta también la anotación que hace sobre la ciencia, porque yo creo que son dos cosas distintas. No puede uno pedirle a la Biblia que sea un libro científico, ¿sí? Ni a la ciencia que demuestre o que enseñe el mensaje que enseña la Biblia. Como que son, en cierta manera, funciones diferentes. La Biblia no busca hacer una narración al momento mismo que está sucediendo, sino busca comunicar un mensaje. Entonces, en el mensaje de la creación, pues comunica varias cosas. Si quieren, ahora lo leemos y vamos hablando como cuáles son esas cosas que comunica. Pero de entrada comunica que en algún momento el ser humano estuvo con excelente relación de comunicación con Dios. En algún momento estaba íntimamente comunicado con Él. Y luego, por alguna razón también, empieza como a seccionarse esa integralidad de, del padre que todo lo comparte con su hijo, se empieza como a minar, empieza a haber dificultades. No sé de ese tema, ¿qué piensas tú, Nata? Sí, yo pienso que es bonito cuando uno revisa, porque tal vez entiende porque hay un anhelo en el corazón, o sea, es como que queda una marca, ¿sí? Yo creo que lo hemos hablado alguna vez, hay una marca, uno sabe que uno viene, Señor, que uno sabe que uno está destinado para la vida eterna. Y bueno, ya el resto es el trabajo de uno de ser capaz de hacer la voluntad de Él, ¿no? Y que Él sea misericordioso y lo lleve a uno a ese lugar. Pero como que está impreso, entonces por eso esa ansiedad y ese anhelo, como que uno no está completo. Y yo creo que con cualquier persona, cuando uno habla y le dice, yo no me acuerdo con quién hablaba, una persona que estaba muy bien en ese momento, ¿no? Pues como en la plenitud de la vida, trabajo bien, sueldo bien, casado, primeros hijos, ¿sí? Todo funcionando, todo está funcionando, ¿no? Pero bueno, entonces ya está en la plenitud, consiguió la felicidad y esto, y bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Qué sigue, no? Entonces, bueno, ¿y qué sigue? La persona misma se empieza a, ¿qué sigue, no? Pues ahora toca que crezcan y toca viajar. Bueno, pero ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? Si, cuando uno empieza a pensar en qué sigue, si mi meta este año pues es viajar y la consigo, ¿qué sigue? Claro, hay otras personas con muchas necesidades que de verdad, pues casi su meta es sobrevivir al día, sobrevivir al dolor, ¿no?
pero cuando estás en ese otro espacio hombre, hay un vacío que nos muestra y nos ubica y nos recuerda que ahí hay una marca, que como dices tú, hay un tiempo donde estábamos cerca a Dios. Tenemos que poder regresar. Y Él nos muestra nos muestra un camino en las misas los domingos, en conocer y leer la Biblia, nos muestra un camino porque siempre nos está llamando. Entonces, pues, estos acercamientos nos van a permitir conocer el cómo nos llama, cómo nos busca. Entonces yo creo que hay que, como de cierta manera, ponerse las gafas para entender que esos textos del Génesis lo que buscan es comunicar un mensaje, y que lo que el Señor está revelando es un mensaje, no es los hechos concretos, minuciosos, uno tras de otro. No, no es un estudio científico, es una revelación, es un encuentro, es una invitación a un encuentro, ¿sí? Entonces el Génesis pues va a empezar con la creación misma del universo y está pues dicha en 3 sábados. Luego de la creación pues va a venir la historia de cómo la humanidad perdió ese estado. ¿Qué pasó? O sea, si fuimos creados allí, si vivíamos en comunión, es decir, en común unión con el Creador, no nos faltaba nada, no había lluvia, no había llanto, no había tristeza, solamente lo gozoso y lo hermoso. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces vienen las lecturas que nos hablan sobre el pecado original, sobre Caín y Abel, sobre aquellos errores de la humanidad que nos van a marcar a todos, porque finalmente estamos todos directa o indirectamente afectados por este tipo de, de convicciones o por este tipo de situaciones. Entonces, bueno, empieza pues el Génesis con el relato de la creación. Tú decías que si lo leíamos, no sé, tú dirás, no sé, porque siempre es como larguito. Es un capítulo, y no, no es Sí, un capítulo, digamos son que dos. me parece importante mirar un poquito como la creación del hombre para poder tener enmarcada de la caída y de que empieza a pasar, porque finalmente mientras tú hablabas yo pensaba, pues claro que estamos marcados, o sea, tan marcados estamos que nosotros estamos inmersos en la muerte, que no es lo natural para el hombre. El hombre originalmente no estaba inmerso en la muerte, ¿sí? Estaba con Dios, no le hacía falta nada. Entonces, estamos en una situación donde ojalá podamos como seguir como rebuscando y entendiendo qué pasó, dónde estamos y cómo regresamos. ¿Qué nos dice el Señor, no? Claro. Esa es una pregunta muy valiosa, ¿cómo regresamos? Porque bueno, digamos que una manera en que yo lo logro entender es, estamos sumergidos en una irrealidad, porque nos han querido proyectar algo para que no veamos la realidad, nos proyectan películas, un poco como en la película Matrix, ¿no? Que ellos creían que estaban viviendo tal y tal aventura, pero a la hora del té realmente estaban metidos en una bolsa gigante sirviendo de baterías para las naves espaciales, ¿no? Entonces, como de verdad poder asomarse y saber qué es lo que, lo que hay en mí, qué es lo que me lleva a estar cerca o a no poder acercarme a la realidad, a Dios, ¿no? Entonces el Génesis pues va a empezar narrándonos, bueno, la creación del hombre. Esto es Génesis 2 del 18 al 25. Dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo
y las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. El hombre impuso nombre a todos los ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero para él mismo no encontró una morada apropiada. Entonces el Señor Dios, entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre, perdón, un sueño profundo. Y mientras dormía, le quitó una costilla, poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque Dios la tomó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y son los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse uno del otro. Palabra de Dios. A la hora de eso. Bueno, pues digamos que hay varias cosas que me parecen muy interesantes. Uno, hay cosas que, pues que sabemos esto, pero debemos como reconocer. Finalmente el hombre, cuando está relatando ahí que él le dice al hombre que nombre a cada uno, les es como mostrando el dominio que tiene sobre toda la vida, digamos, vegetal y animal, como el hombre pues tiene como una superioridad que pues cuando uno habla a nivel filosófico pues empiezan a hacer todos unos análisis de por qué, que finalmente pues entendemos y desde chiquitos nos explican que el hombre pues es el que con su razonamiento se da cuenta de que existe y al mismo tiempo que va a morir y su condición, mientras que, y eso lo diferencia de los animales, eso es una de las principales diferencias, y pues ya la del animal con el vegetal, ¿no? Entonces nos va a ubicar como esos, como lo que somos y el papel que tenemos en este mundo y el papel que hemos ido ejerciendo, ¿no? Y también me parece muy interesante cómo termina cuando hace la aclaración, porque nos dice que ellos están desnudos, pero nos hace la aclaración de que no se avergüenzan. Pero ese desnudo además tiene pues no solamente está hablando del físico, ¿no? Está hablando como del interior, de lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros. O sea, si nos pusieran letreros de todos los pensamientos que nos cruzan en la mente mientras hablamos con alguien, viviríamos avergonzados. Fíjate la relación de la palabra. Viviríamos avergonzados de lo que pensamos, de que, ay, este está hablando muy duro, este llegó mal vestido, este no sé qué, este me cae mal, bueno, ni entrar pues como en detalles. En detalles. Sí, pero es muy interesante porque vivimos ocultos. Y al mismo tiempo, pues nuestra ropa asemeja como ese mismo, no, como que ilustra, cuando hablan de que están desnudos, ilustra que ellos, como que todo era a la vista, hasta sin ropa, y nosotros estamos acostumbrados a estar un poquito como bien vestiditos y bien tapaditos. Nos cuesta muchísimo trabajo decir, expresar lo que llevamos por dentro, lo que pensamos, lo que sentimos. A veces, pues a veces puede ser con buenas intenciones, con no querer herir a una persona, eso, pero a veces yo creo que, y muchos uno se deja llevar por, no sé, yo pienso que porque le hablan al oído los demonios y le llevan a una crítica constante de lo que hay alrededor. Este es así, este es asá, este es un sentimiento difícil de librarse a veces. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, creo que también ahí ya estás tocando el siguiente tema que va a tratar el Génesis precisamente, que es ese encuentro del hombre, primero que todo con un enemigo, pues está desde el principio ahí planteado, ese enemigo que quiere que la embarremos, que quiere que cortemos la relación con Dios y que nos dice mentiras para que le creamos. O sea, dice, ah, es que ya
¿Por qué no puedes hacer eso? Es que Dios no quiere que tú seas como Él, ¿no? Nos dice mentiras, nos habla al oído, como tú dices, y quiere que, si pecar es errar en el blanco, entonces desatinar es pecar, ¿no? Quiere que no demos en el blanco, quiere que nos equivoquemos y quiere producir eso en nosotros para generar ruptura con nuestro creador, con nuestro padre. Quiere generar vergüenza, como tú dices. Fíjate que se gozan, o sea, parece que el demonio como que se goza cuando uno siente vergüenza, ¿sí? Mm, y creo que pues ese es el siguiente tema precisamente que va a enfrentar el Génesis. Va a hablar sobre el pecado original, va a hablar sobre la desobediencia de Adán y Eva, va a hablar sobre la historia de una humanidad que se desprende de su creador y que por misericordia con la misma criatura, Dios toma la decisión de no permitirle vivir para siempre, ¿sí? No así, no así porque si uno se tomase eso, viviría para siempre en el error eterno o en el problema eterno, ¿sí? Entonces, yo creo que es por misericordia que Él pone ese querubín a cuidar el árbol de la vida, no va a ser que el hombre también le dé por comer de ese y se vuelva eterno, ¿no? Entonces, pues viene ese primer relato de la caída de Adán y Eva, que como tú no lo planteabas, es interesante pensar, no fue que ellos decidieron por su cuenta portarse mal, es que hay un agente activo que todo el tiempo está buscando que caigamos. Y yo creo que cuando se nos olvida, todo el tiempo uno se le olvida, o a mí se me olvida todo el tiempo, pero cuando se nos olvida, pues somos más propensos. Cuando lo tenemos presente, voy a caer en esta, ¿sí? Pero cuando se nos olvida, pues caemos en las trampas muy fácilmente. Ese va a ser ese segundo relato donde en el capítulo 3 del Génesis nos van a contar cómo fue esa, esa caída, ese pecado original. Sí, En, pues a mí me parecería importante como que dejáramos ahí, porque es que tiene mucho, como mucha tela, ¿no? Lo que sigue. sí, Y aquí estamos en el paraíso. En lo que alcanzamos a tocar hoy, realmente fue eso. Estamos en el paraíso, estamos en el momento en que el Señor está a nuestro lado, que nos muestra todo lo que ha creado para el hombre. Esto es para el hombre. Usted nombre cada una de estas especies porque son para usted. Y estamos pues en los gloriosos. Entonces, y pues digamos bueno, que remata se pasó ahí. rapidísimo el tiempo. Sí, entregándole a su mujer y que están hechos el uno para el otro y pues que para mí como que cada vez cuando uno ahonda un poquito en lo que es en lo que el Señor nos permite cuando nos dice cuando creamos una persona nueva, sí, es diferente a los animales también, porque es que porque el Señor participa ahí también, porque él participa en qué va a ser y en el alma de esa persona. Lo que la ciencia no puede, la ciencia ha podido hacer muchas cosas, pero bueno, y cómo ahora crea ese alma única que hay en cada uno de nosotros y que no es exacta nunca una otra. ¿No? Y es un misterio, además el hecho de que le haya puesto nombre en ese lugar tan especial y luego, como si eso fuera poco, con todo lo que íbamos hablando, cuando él se encarna, además como que, mejor dicho, potencia ese lugar especial del hombre, Sí. lo potencia. Y esa es la envidia del demonio, también es bueno para aclararlo. La envidia del demonio viene de ahí. ¿Por qué? Si el hombre es imperfecto, si el hombre se puede equivocar, si el hombre es tan frágil, ¿sí? En cambio, él que es un ángel, que es perfecto, que es radical, es total, ¿por qué no tiene ese lugar especial del hombre? Y de ahí surge ese sentimiento y esa rabia del demonio contra
Dios, pero que se venga en el hombre, ¿no? Para que vayamos entendiendo de dónde viene todo el problema, Vamos a ¿no? hacer un contexto para entender un poco lo que viene. Creo que nos toca cerrar, ya se nos acabó el Sí. tiempo. Nos vemos en 8 días, estamos en Levantando el Velo, tenemos un canal en YouTube, los invitamos a verlos. Estamos haciendo pues este recorrido, conociendo la liturgia, conociendo el año, la composición de ese año litúrgico y entendiendo un poquito de qué se tratan las historias que vemos en la Biblia y que estamos viviendo cada domingo. Una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por poder hablar de ti. Yo te doy gracias porque me permites preguntar y buscar y pedir respuestas para acercarme a ti. Amén. Gracias, Señor. Amén.